Con su abogado, don Miguel Durán. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Se hace un poco extraño esto de estar al otro lado de la trinchera, pero bueno. Bueno, en esta ocasión, señor Durán, para informarnos como letrado, cuéntenos, empecemos por cuestiones jurídicas, señor Durán. ¿Qué ha declarado esta tarde su cliente Pablo Crespo? Pues esta tarde, Pablo, en nuestra línea de cooperación con la Administración de Justicia, se ha sometido a las preguntas que le ha querido hacer su señoría, el juez Ruz, que han sido pues una batería de preguntas, yo creo que aproximadamente unas 15 preguntas. Las ha respondido todas con absoluta solvencia. El juez se ha interesado por las funciones de Pablo en el Partido Popular de Galicia. Él le ha enumerado sus cargos y las funciones que tenía. Después, cuando le ha preguntado específicamente sobre la partida esta de 21 millones, Pablo ha dejado claro que se trataba del pago parcial, de la amortización parcial de la deuda que el PP gallego tenía con el PP nacional por unos gastos electorales anteriores que ascendían a más de 100 millones de pesetas. El juez le ha preguntado si efectivamente se los entregó a don Álvaro Lapuerta y Pablo ha descrito pues que en efecto se los entregó al señor Lapuerta en un día en que estuvo prácticamente con él todo el día, le recogió en el aeropuerto y también lo llevó después al aeropuerto. Le ha preguntado también sobre otros apuntes contables de 5 millones de pesetas y demás. Él de eso no se ha responsabilizado porque no le pertenece, porque ni siquiera es su letra y tampoco estaba ya en las funciones que tenía el partido. Le han preguntado si él ha participado en financiaciones de otras características, de dinero A y de dinero B, y Pablo pues ha dicho, como no puede ser de otra manera, que no, que él, realmente los donativos que le permitieron atesorar esa cantidad, que finalmente fue a saldar parte de la deuda que tenían con el Partido Popular a nivel central, pues que venía de pequeñas donaciones. A ese asunto vamos, señor Durán. El juez Ruz tiene mucho interés en saber qué personas han hecho donaciones económicas al Partido Popular. Al parecer, su cliente, don Pablo Crespo, en el Galicia, recogería esas donaciones en pequeñas cantidades, suponemos, y se las entregaría a Álvaro Lapuerta. ¿Eso es lo que ha confirmado? Exactamente, aproximadamente eso es así. Bien que dejando muy claro que eso no ha sido contrapartida de dádivas ni de otras cuestiones. Es decir, los partidos políticos pues tienen financiación y todos sin excepción, unos en mayor medida y otros pues para su desgracia en menor fortuna, y bueno, pues estas donaciones estaban siempre por debajo del límite de 60.000 euros que establecía la ley de financiación de los partidos políticos. Lo cual determinaría, señor Durán, que todas estas cantidades era dinero absolutamente legal. Absolutamente legal, es decir, dinero declarado. Los apuntes contables que figuraban en la caja de seguridad del señor Crespo, intervenida por la actuación judicial y policial, se corresponden perfectamente con el apunte que aparece en esos papeles que se le atribuyen al señor Bárcenas. Es decir, y ese dinero se lo entregaba al tesorero Álvaro Lapuerta y tengo entendido que incluso le acompañaba hasta el aeropuerto de Vigo, le acompañaba a pasar el control para asegurarse que todo estaba en orden y se llevaba el dinero de manera segura. Así es, Pablo cumplió con lo que era la función propia de su cargo, con escrupulosidad y tratando de, pues, por supuesto, de garantizar en la medida de esas posibilidades que él tenía, de salvaguardar al señor Lapuerta mientras estaba, digamos, en su jurisdicción, en su territorio. ¿Y sabe usted si el señor Lapuerta utilizaba algún truco especial para no ser parado por los controles policiales yendo con tanto dinero por el aeropuerto? No, tengamos en cuenta que en esos momentos, vamos ya, el dinero, en fin, era una cantidad significativa, ciertamente, pero el señor Lapuerta también es un hombre que no acababa de nacer. Quiero decir que ya tenía una experiencia en materia de probablemente pues de manejar, como tesorero que era de una organización importante, cantidades de esa naturaleza, quizá, pues, quiero suponer. Y no, el señor Lapuerta pues pasó los controles normales, supongo, porque en ese sentido ni el juez ha preguntado ni el señor Crespo ha respondido, vamos. Un detalle más, señor Durán. El juez me imagino que le habrá preguntado por esos apuntes del caso Gürtel en el que aparece un apunte a un tal Luis el Cabrón. ¿Ha conseguido clarificarse a quién se refería esa apelación?
En concreto, el abogado defensor del señor Bárcenas no le ha preguntado eso exactamente al señor Crespo. Lo que le ha preguntado es hasta cuándo llega la relación del señor Crespo con el señor Bárcenas. El señor Crespo lo que ha explicado es que él mantuvo una cierta relación con el señor Bárcenas a efectos de que el señor Bárcenas era, como gerente del Partido Popular, el que le pagaba a él como director de la empresa que organizaba eventos y sobre todo acontecimientos electorales para el Partido Popular. El señor Bárcenas era el que tenía la obligación de liquidar los pagos de la provisión de servicios que la empresa que dirigía Pablo pues hacía. Y en ese caso lo que Pablo ha dicho es que, como es la verdad por otra parte, su relación con el señor Bárcenas cesó a partir de las elecciones de la campaña de las elecciones europeas del año 2004, porque luego ya él después no tuvo nunca más contactos con eso. Lo que sí es puede deducirse, porque bueno, eso ya es una inferencia, una deducción que la gente pueda sacar, pues si el apunte del famoso Luis el Cabrón, con perdón, pues es posterior a lo que ha datado el fin de su relación el señor Crespo con el señor Bárcenas, pues parecería obvio que por lo menos ahí la información policial, o mejor dicho, las deducciones policiales, como puedo asegurar que ocurre en buena medida en los informes policiales que obran en la causa, son eso, meras hipótesis, suposiciones. Vale, se inferiría que no es el señor Bárcenas. Bueno, que podía ser una error. Esa es la cuestión. Señor Crespo, usted todavía no ha ido a juicio, pero ha pasado ya 3 años en la cárcel en prisión preventiva. ¿Se considera injustamente tratado o incluso con ensañamiento? Hombre, yo creo que a cualquier ciudadano normal, y yo pues siempre me he considerado un ciudadano normal, pues se le detiene, se incautan sus bienes y los de su familia, y careciendo de antecedentes penales, pues se le mantiene durante 3 años en una una prisión mal llamada preventiva o provisional, porque algo que dura pues más de 1000 días difícilmente puede ser provisional. Pues hombre, no parece muy justo, no parece muy proporcionado, no parece proporcionado en cuanto a la medida, incluso en delitos de bastante más entidad que los que a mí se me imputan, y que desde luego demostraré que esas imputaciones no son ciertas, ¿no? Pero vamos, yo por decirle, me siento injustamente tratado, pero no soy el único, no por haber sufrido prisión, que es algo durísimo, soy el único injustamente tratado, porque a mí me gustaría hacer mención a tantísimas personas humildes, trabajadores normales y corrientes, como son contables, secretarias, auxiliares administrativos y, por poner un ejemplo también, funcionarios de las administraciones públicas, particularmente en Valencia, que simplemente por hacer su trabajo, nada más, han sido imputados en esta causa y les han hundido la vida. Porque no solo es que alguien como el ex juez Garzón decida de repente cerrar unas empresas absolutamente normales como si fueran un laboratorio de cocaína, que es lo que ha hecho, y bajar la persiana y que con ellos se queden en la calle y sin trabajo más de 40 personas. Es que esas personas han sido imputadas simplemente por hacer su trabajo, y con ello han visto su nombre, sus imágenes en Internet, con el consiguiente daño a su honor y la imposibilidad de encontrar un trabajo, que eso subsiste a día de hoy, ¿no? Porque es un daño permanente. Y todo ello pues causado por unos informes policiales repletos de elucubraciones e infamias. Todo gratis para quienes los han elaborado, ¿eh? Pero, señor Crespo, da la impresión de que cuando vemos temas de asesinos, violadores, terroristas, etarras, no se dan una serie de condiciones. Sin embargo, con ustedes, con esto del caso Gürtel, como se ha politizado tanto, es como si hubieran querido utilizarles como cabeza de turco. Muchísima prisión preventiva, unas fianzas multimillonarias que afortunadamente luego pudieron ser rebajadas. ¿A qué cree que obedece? Hombre, yo tengo mi propia teoría y pues confío en que entre lo que yo y otros imputados en la causa sabemos, con una asistencia como la de Miguel Durán, con la que estoy, pues me siento amparado y muy tranquilo, conseguiremos demostrar
cuál es el origen de toda esta causa, el origen real, no el que figura en la documentación judicial. ¿Cuáles han sido las tremendas ilicitudes practicadas en la instrucción de esta causa, de las cuales no es la del señor Garzón la peor? ¿Y por qué se ha producido todo esto? Y siempre hay que hacerse la pregunta de qui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia toda esta cuestión? Y bueno, pues si a esto le añade usted el aderezo de la salsa Garzón, pues está casi todo dicho. Pues no me diga más. Don Pablo Crespo, le deseamos que la justicia se imponga y que al final todo se aclare. Muchas gracias por habernos contado esta noche su declaración. Y don